¿no? La exposición del dibujo, o sea, quería decir esta estructuración de los 7 planos de manifestación física cósmica en la cual nos encontramos, pero que parece ser, o sea, que nosotros, los estudiantes, aspirantes, etcétera, vemos que la unión del Padre en los cielos ya es, o sea, nosotros y el Padre somos uno, es la meta, la última, por decirlo así, de nuestra evolución. En cambio vemos que todos estos 7 planos de manifestación nuestra conforman simplemente el cuerpo físico y el cuerpo etérico del logo solar, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya, ¿qué cuerpos más hay? ¿Qué analogías? ¿Dónde están los ángeles solares? ¿Dónde están logos planetarios? O sea, ¿dónde tienen la conciencia logos solar, etcétera? Si lo quieren estudiar, si no sirve de nada, seguimos otra cosa. No, bueno, lo que pasa es que hay que ver la utilidad práctica de una cosa, de un estudio. Entonces sabemos que la ley de analogía es sintomática, se produce en todos los planos. Nuestro sistema solar, en su entero, con sus 7 planos, es los 7 subplanos del plano físico cósmico. Por lo tanto, es muy fácil de establecer entonces que cada uno de los subplanos dentro del plano físico corresponde a la materia con la cual están organizados los 7 cuerpos del hombre. Ahora solamente tiene 3 organizados, y el físico, como ayer estábamos discutiendo, el físico, el astral y el mental. El físico completamente estructurado, ya no es un principio, ya no tiene nada que dar de sí. Solamente es un receptáculo de cualidades, las cualidades emocionales o mentales, depende de la evolución de la persona. Entonces tenemos un cuerpo en estructuración creciente, que es el cuerpo astral, que es el campo de batalla del discípulo y de toda la humanidad en general, pero que no se puede penetrar de la iniciación sin un control o un cierto control del cuerpo emocional. En la tercera iniciación debe ser completo el control sobre el cuerpo emocional y sobre la mente. Y tenemos que la mente organizada, la mente como cuerpo está muy poco organizada todavía. Solamente un 5% del total de la humanidad tiene conciencia mental. Es decir, que domina simultáneamente el plano, digamos, el nivel abstracto y el nivel concreto. Los 4 niveles concretos, que son los que corresponden a la parte inferior de la mente intelectual, en creciendo, y luego hay los 3 subplanos abstractos de la mente, que son los que llevan la expresión de manas. Ten en cuenta que en el tercer subplano del plano mental se halla aquella entidad que técnicamente llamamos el ángel solar. El ángel solar no puede extender más allá del tercer subplano. Entonces, tal como hablábamos ayer, hay una relación entre todas las energías que surgen del ángel solar, que es el receptáculo de alma, voz y manos, que es el elemento superior, y luego todo el proceso que va o que realizamos nosotros, las almas en encarnación física, cuyo cometido y cuya misión y cuyo deber, digamos, kármico, es establecer contacto con el ángel solar a través de la antacarana, a través de la línea de rayos que sea más pertinente. Por tanto, esto ya quedó muy explicado y aquí no tiene mucha explicación. Hay que buscar una cosa que tenga un sentido muy práctico. Lo práctico es, en todo caso, que hay que establecer una línea de unión entre el alma, nuestro ser, el conocido o el Dios inmanente, con el yo trascendente, que es el ángel solar en los momentos actuales de la humanidad. Y por lo tanto, quizá en épocas futuras la humanidad tendrá que buscar otras metas más adelantadas. Ya no le convendrá, por ejemplo, el ángel solar. Tendrá su línea, digamos, de meta o su proyección, su movimiento ascensional será la mónada. Sí, esas son cosas que estamos... Pero vemos, por ejemplo, que la mónada, bueno, está en el plano monádico, o sea, que viene a ser prácticamente una chispita del cuerpo etérico de nuestro logo solar. Exactamente. O sea que es que, caray, parece que sea esto ya la unión con Dios. Es que el cuerpo lúdico
El cuerpo búdico es la expresión del cuerpo etérico, plano búdico. Bueno, o sea, En su plano etérico, cuarto es plano etérico, digamos, del plano búdico cósmico. Así que siempre hay que contar la analogía. El cuarto subplano, el cuarto rayo, el cuarto plano, la cuarta esfera, la cuarta iniciación, y todo el número 4, la cuarta raza, que es muy importante desde el punto de vista de las razas. Luego tienes los 4 señores del karma, y todo cuanto puede reflejarse en el número 4, y ahora estamos precisamente en un momento muy interesante, porque nos veremos precisamente en la cuarta cadena, en la cuarta ronda, en el cuarto planeta, y todo esto, y en el cuarto reino de la humanidad. Y desde el punto de vista de Logos, lo más importante es el reino humano, porque siempre dentro de un sistema septenario como el nuestro, porque procedemos de la Osa Mayor 7 estrellas, de las Pleiades 7 estrellas, y de una estrella específica de la constelación del Can, o sea, la estrella Sirio, constituye toda la amalgama perfecta de la evolución del logos planetario e incluso del logos solar. Es decir, que en cada planeta de nuestro sistema, el planeta que ocupa el número 4 es el que está en encarnación física. El nuestro es uno de ellos. Creo que hay 2 más en encarnación física, los más son etéricos, aunque sea la mole, que se reflejan, surgen del espacio. Y un día surgirá Vulcano, que todavía la ciencia no ha descubierto, pero que esotéricamente es considerado. Pero los iniciados que pueden ver etéricamente, pueden ver actualmente, ven al planeta Vulcano, esa 20 aquí. Más otros 2 que están emergiendo, uno del cuarto rayo y otro del segundo, que están emergiendo, que son los que en su totalidad, con los 7 sagrados, los 3 no sagrados, y esos 2 están emergiendo, constituirán el 12 de la perfección del sistema planetario, ¿no? O de nuestro esquema terrestre. Es la perfección total. Pero siempre en un esquema de 7 planetas, o de 7, o una ronda, o 7 rondas, o de un esquema de septenario, siempre el 4 es el centro, es la base. 3 al lado y 3 al otro. 3 superiores, 3 inferiores. El centro está siempre este número 4. Sí, el equilibrio. Y es de hecho el equilibrio máximo o la expresión más perfecta del signo de Libra, el número 4. Siempre, repito, en un sistema planetario o un sistema solar regido por el septenario. Por ejemplo, ¿por qué es más importante el corazón? Porque la jerarquía asigna tanta importancia al amigo. Porque dentro de todos los yogas es el 4. Ha surgido en el pasado Hatha Yoga, luego viene Bhakti Yoga, luego Raya Yoga y después viene Anga. Después viene Devi Yoga, en contacto con los ángeles, que ya está también produciéndose en la jerarquía, y otros yogas desconocidos que practican los iniciados y los adeptos. Por tanto, nada, tiene que ver la humanidad con estos yogas. Entonces, vamos a resumir. Lo más interesante dentro de los chakras es el corazón cardíaco, porque ocupa el cuarto centro. Buena mujer. Hay una relación, cuarto rayo, cuarto planeta dentro del sistema. Existe después el cuarto chakra y la cuarta glándula endocrina. Tiene una importancia capital para los que les guste la medicina. La glándula timo tiene mucha importancia, porque según se nos dice tiene la misión de crear el hombre nuevo, físicamente hablando, una transmutación perfecta que realiza la glándula timo, cuya secreción es desconocida todavía. Se conoce, pero no se ha podido comprobar. Por ejemplo, el centro ágena sabemos que está en relación con el centro pituitario, el pituitario, y que destila pituitrina en su lado anterior, pero hay una secreción desconocida también dentro del centro ágena. Y la glándula pineal es totalmente desconocida. Conocemos las glándulas de los demás centros, pero estas son misterios todavía. Son misterios que naturalmente están al alcance solo del iniciado. Y porque no se quiere todavía, no se ha desarrollado. Por ejemplo, un iniciado
utilizando un antacrana tipo cósmico, no el antacrana que une digamos, la mente inferior con la superior del hombre, sino utilizando una percepción superior, puede ver el futuro de la humanidad hasta muchos miles y miles de años, y puede ver perfectamente los arquetipos, los hechos históricos que sucederán dentro de 1 millón de años. Eso hablo de los grandes sabios. Y pueden programar incluso, de acuerdo, porque lo que ven es el propósito del logos. No hay tiempo en esto. Si se va a realizar dentro de 1 año, dentro de 1 millón de años. Porque la jerarquía también está fabricando planes. Pero tiene que contar con la humanidad. De acuerdo con la visión que tiene el futuro, tal como está en la mente de Logos, con sus registros acásicos, y lleva el plan organizado aquí en la Tierra. Pero ¿qué pasa? Que debe contar con la voluntad del hombre. Porque el día que surgió la mente humana, y por lo tanto a través de los ángeles solares una pequeña partícula de la voluntad de Dios se introdujo vía la mente en el cerebro del hombre primitivo, el logos planetario y el logos solar sabían exactamente a qué se exponían, porque daban a los niños un fuego, y los niños, que es la humanidad, han jugado con el fuego de la mente, con el fuego de la voluntad de una manera terrible, incontrolada e imperfecta, y a veces un plan estructurado sabiamente por el logos se viene abajo, porque esta parte de sí mismo que no responde a la humanidad ha trastocado todo el sistema. Esto es una cosa que lo vemos claramente. Organizamos un plan, lo hacemos todo y de momento surge algo inopinadamente que te lo quita de encima. Luego, dentro de su gran esfera de percepciones, también se halla en el mismo caso. Tampoco puede decir voy a hacer esto mañana, sin contar con los demás aspectos de su voluntad en acción. Es como aquel que piensa intensamente o fabrica un ser. Por ejemplo, el inspector Poirot, o el que sea, creada por la mente de Agatha Christie. Es lógico que cuando ha estructurado un set de la vida, dentro de la mente que fabrica las ideas, este ser tiene autonomía. Incluso si busca sus propios argumentos, aparte de Agatha Christie, aparte del pensador. Por lo tanto, luego se pasa lo mismo. No puede decir Cristo reaparecerá al final del siglo, porque depende de muchas circunstancias que no están previstas en el plan de Logos. El plan de Logos es a tal hecha hay que realizar esto. Luego viene la humanidad que no está, que es una rémora para el plan, y no se puede actualizar aquello tan sabiamente establecido y tan bien determinado, tan bien cronometrado de acuerdo a ciclos astrológicos. Por esto, cuando se dice que los astros inclinan, pero no obligan, hay que tener en cuenta la voluntad del hombre, que a veces altera el curso de las estrellas. Claro que hay un aspecto kármico en la cuestión, pero esta es una cuestión completamente diferente. Aunque el curso de la influencia, ¿no?, de las estrellas. Sí, bueno, no de las estrellas. No, el curso de las estrellas me refiero al curso de sus influencias astrológicas. Porque de esta manera existe siempre una laguna dentro de la conciencia de Dios, teniendo en cuenta que todo Dios manifestado está sujeto inexorablemente al karma de la dualidad. No existe ningún logos que se pueda manifestar sin limitarse a sí mismo. Y dentro de esta limitación que tiene por objeto la creación, existen lagunas. Algo que no puede controlar perfectamente. Ahí está donde surge el conflicto del hombre, porque en las fuerzas emanentes o las energías que emanan de estos astros se ponen en conflicto. Ya tenemos por una parte las externas con las internas del propio cuerpo etérico que está regido por estos planetas, ¿no? Exacto. Entonces es donde viene la fricción, el descontento, el malestar, en fin, todo esto. Y aparte pero daos cuenta de un asunto muy importante. El hombre
por su propia capacidad natural, tiene que colaborar con los planos de logos planetarios. Cuando adquiere una cierta capacidad de conciencia, sabe que él debe hacerlo, y si no lo hace, cae, quebranta la ley y se queda sujeto a un karma. El karma, digamos, del conocimiento. Conoce pero no siente. Es decir, que conoce muchas cosas, pero no ejercita su conocimiento para crear posibilidades más estupendas para la humanidad. Existe un proceso dinámico en la acción de toda persona que conoce y no practica sus conocimientos, o alguien que sabe demasiado y no practica. Hay un vacío entre su conocimiento y su actividad creadora. Entonces, dentro de esta actividad creadora que no se realiza y el punto de atención que tiene que realizar, existe un vacío, un cortocircuito. No circula la corriente, no circula la luz, y entonces el propósito de aquel hombre queda disminuido y sujeto a la ley de karma, por lo tanto se aparta de su tendencia innata hacia la iniciación. Por lo tanto, cuando hablamos de Agni Yoga, fijaos bien la importancia, cuando se deja enteramente sumergir la voluntad humana dentro de la voluntad divina, entonces sí, si en un momento determinado del tiempo todas las personas practicaran el Agni Yoga, si su mente fuese vacía y se llenase de plenitud tal como debe ser, entonces los planes del logo se registrarían claramente en sus cerebros y actuarían de una manera intuitiva, automática casi, de acuerdo con los planes del logo. Es curioso que el maestro tibetano, hablando precisamente de los poderes superiores, los poderes psíquicos superiores, habla precisamente de esto. Dice: ¿y no consideran ustedes, hermanos míos, que la aceptación o la sensibilidad al plan y efectuarla como tal es uno de estos poderes? Exacto. Es curioso, ¿eh? El más grande de los poderes, porque cuando existe lo que antaño se llamaba místicamente sumisión a la voluntad de Dios, y se iba por el buen camino. Lo que pasa es que en aquellos tiempos regían otras tendencias astrológicas. Era completamente pisciano todo el proceso. Entonces todo el aspecto era devocional, no era dinámico. El corazón se tenía más como un órgano que como una capacidad creadora. Es decir, mi corazón, pero si tocaba el corazón, pero no sabía exactamente a qué se refería. Quizá los grandes jerarcas de la Iglesia cristiana se lo sabían cuando se rindió culto al corazón de Dios. Esto ya sabían por dónde iba, porque el corazón es el centro del universo. Y cuando nace un niño, el átomo permanente, y eso lo dijimos, el átomo permanente, con aquel elemento masculino que ha triunfado y ha penetrado en el óvulo femenino, conteniendo el átomo permanente, allí donde se ha situado el átomo permanente empieza a crearse el corazón. Y entonces, el tic-tac, el movimiento centrípeta y centrípula del corazón, los latidos sístoles y diástoles, tic-tac del átomo, porque el átomo, si se ve de una manera, el átomo uterino, o si se ve el átomo de hidrógeno, porque el átomo a distancia se ve el movimiento de sístoles y diástoles, reflejando esto del corazón de Dios. Por lo tanto, cuando empieza el tic-tac dentro del átomo permanente, el que ha logrado vencer, porque llevaba el átomo permanente, el elemento masculino que penetra en el óvulo femenino en el momento de la concepción es lo que lleva el átomo permanente. Pues esto ha podido vencer, los demás son incapaces de vencer, porque este lleva un triángulo de fuerza, lleva el pasado, el presente y el futuro del ego. Por lo tanto, nadie más que él puede penetrar en la óvulo y crear las condiciones de la concepción y después del proceso ulterior de gestación, que empieza con un tic-tac, tic-tac, tic-tac del latido del corazón, que es el movimiento universal de cualquier tipo de átomo, desde el átomo térrimo hasta el átomo, el laurencio, que tiene 103 protones. Así que todo está dentro de un sistema de expresión analógica. Y después, cuando se ha creado este sistema y viene la gestación, vienen los meses de cambio, de crisis y de emergencias,
o de crisis, tensiones y emergentes como el tema tibetano, que hacen posible que nazca un nuevo sector de vida. Se ha triunfado de la polaridad y entonces surge el alumbramiento. La primera iniciación es el nacimiento humano en la vida, que tiene que ver con el momento en que el hombre se individualizó hace 18 millones de años, tal como dicen los análisis esotéricos. Cantidades astronómicas de tiempo si consideramos lo que es una vida humana, con un medio de 72 años, pero que tiene que ver principalmente con los grandes ciclos astrológicos, de los cuales no tenemos noción y que tardan millones y millones de años en andar su curso. Un año, por ejemplo, que tarda nuestro planeta alrededor del Sol, no es nada en comparación con los años que tarda el Sol en dar la vuelta sobre la eclíptica de aquel centro alrededor del cual se mueve y cuál es el centro que le da vida. Y ahora no pensemos cuando aquel centro cósmico está enlazado con una galaxia o con un sistema de galaxias. Así que la cosa es para ser humilde simplemente. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Solamente hay una cosa, utilizando siempre la analogía, que es que todo se produce de la misma manera. Aumenta la extensión del ciclo, aumenta la velocidad en el tiempo, aumenta la capacidad interpretativa, aumenta la vibración atómica de cada uno de los átomos constituyentes de un sistema, aumenta la evolución de los logos creadores, aumenta la evolución de los ángeles planetarios y de los arcángeles cósmicos. Pero el movimiento siempre es lo mismo. El del corazón, sístoles y diástoles, el momento que lanza el hombre hacia las cimas, el centrífugo, y el que se queda siempre atraído por la gravitación del egoísmo humano, que es la fuerza centrípeta. Así que si quieres hacerlo psicológicamente, utilizando el mismo símil, toda la persona que solamente piensa en sí está utilizando la fuerza centrípeta del cosmos en su aspecto psicológico. Y la persona desprendida emplea a la fuerza centrífuga o de expansión psíquica. Se da al universo y en cambio la persona limitada todo lo quiere para sí. Y esta dualidad siempre la veremos en todas partes. Incluso en la creación del universo existe ante todo la fuerza centrípeta que debe atraer del espacio toda la materia necesaria para crear tal universo. Y entonces surge la nebulosa. El movimiento tic-tac, tic-tac, tic-tac se va haciendo esperar. Cuando surge el movimiento expansivo de la conciencia encerrada dentro de aquel centro de expresión logoica en sus movimientos, se llega al límite de posibilidades logoicas, el círculo máximo de expansión. Entonces se cierra la evolución de la espiral. Ya no puede contener más materia que la que ha sido similar. Hay una regla de economía que regula estas cosas. Una ley que desconocemos por completo, porque nosotros no conocemos nada de las leyes de economía cósmica, ni aún las leyes de economía humana. Hay procesos muy difíciles de poder estructurar en sistemas concatenados de conocimiento. Pero lo interesante es ver que la analogía se reproduce por doquier, que existe la dualidad por doquier, que existe la crisis por doquier y que existe también, como corolario de todo el proceso, la iniciación por doquier. Será una pequeña iniciación que corresponde a una especie o a un reino, a un ser humano, a un grupo de seres humanos, a la que hay la conciencia del grupo establecida, o existe las iniciaciones planetarias, las solares, las cósmicas, la iniciación de los logos de una galaxia, por ejemplo, que contiene dentro de sí muchos cientos de constelaciones. Debe ser algo maravilloso, pero nuestra mente solamente puede medir de acuerdo con lo que conocemos con la primera iniciación del hombre. Y luego, si puede tener una imaginación superior a la corriente, puede imaginar algo más. Es como imaginar la luz tal como la conocemos aquí, o tal como la podemos conocer o percibir en el plano astral, utilizando otros mecanismos de expresión superior.
Y esto cuando viene a luz de la mente, o cuando Mana se refleja sobre el cuerpo causal del hombre, o cuando se pone en contacto con la luz, dentro de la luz a la cual se refiere Cristo, que es el plano búdico, o cuando pasas a buscar ya la luz monádica o la luz del plano átmico. La imaginación forzosamente debe quedar reducida a cero. Entonces existe un sentimiento puro de humildad. Te das cuenta realmente de que eres una pequeña hormiguita, o quizá menos, en comparación con la grandiosidad de lo que percibes. Pero por otra parte, utilizando siempre la analogía, que te da la satisfacción íntima de que jamás culminarás, de que jamás encontrarás una meta rígida en tu camino que paralice las líneas de tracción, y que la perfección no es una meta sino un movimiento, y que el movimiento es eterno. Ahí está la gracia esotérica, y eso es lo que trata de decir la comunidad. Y son cosas que por poco que se examinen, sin esfuerzo se ve que son claras. Cuando se dice, por ejemplo, que la mente del hombre no funciona a un ritmo, que no tiene establecido todavía un gran control, y que tal como dice el maestro tibetano, solamente hay un 5% entre 3.000 millones de seres humanos que puedan percibir en su cierta medida en lo que es el plano mental y que puedan pensar creadoramente, nos explica algo que es para nosotros muy limitativo y hasta cierto punto deprimente. Pero al mismo tiempo te da una de cal. Es decir, cuando tú veas la inmensidad del espacio, piensa que una chispa tuya está en cada una de esas estrellas. Entonces no te sientas tan pequeño. Ahí podemos usar la ley de analogía. Sí. Es que la ley de analogía hay que utilizarla siempre. Puesto que la gracia o la esperanza suprema del hombre y su gran satisfacción es que sabes que jamás serás perfecto, que siempre irás más creciendo en perfección, que no es lo mismo que ser perfecto. Ser perfecto es una meta. Puede ser perfecto en qué, en esto, en lo otro. Perfecto en algún sitio, en alguna característica, en alguna especialidad, en alguna capacidad técnica. Pero ser un movimiento de perfección, esto cuesta mucho. Porque hay que romper todas las barreras establecidas desde todos los tiempos. Debes barrer de la mente todos los resquicios, los residuos del pasado. Pues, tal como dice Krishnamurti, el pasado ata, por glorioso que haya sido. La gente se apega a lo glorioso de su vida, sin pensar que lo glorioso de que ha vivido es poca cosa en comparación con la gloria que le espera más adelante. Y por lo tanto aquello es el maya, o la ilusión, o el espejismo, según el plano que sea. Y que por lo tanto cuando delante de ti no veas ninguna meta, pero si sientes movimiento, estás iniciándote en cada momento de la vida. No tienes que pasar forzosamente por la ceremonia inicial. Además, que no se puede dar la iniciación si uno potencialmente no es ya un iniciado. Es como te dan, por ejemplo, el diploma de honor cuando has hecho los méritos, cuando has sutilmente sido examinado. La iniciación es solamente en su ceremonia el reconocimiento por parte de la gran fraternidad blanca del planeta que tú eres uno de ellos. Pero esto no quita que tú vayas evolucionando y que de vez en cuando recibas, a través de la intercesión de otros poderes, otra iniciación, que no es una paralización del movimiento, sino que acrecientas el movimiento de la perfección. Eso más interesante es esto, que estás ascendiendo, te estás moviendo, no estás nunca parado en ningún lugar determinado, estás moviéndote constantemente.
Y naturalmente, cuando estás moviéndote así, no de estar carne. ¿De qué te importa tú las expresiones astrológicas de los astros? Adquieres de los astros lo mejor que tú, porque tú estás viendo intensamente. Si recibes las energías de la constelación de Acuario, recibes lo mejor de Acuario, porque aumentas el movimiento ascensional. Y eso sucede con Sagitario, con Géminis o con cualquier otra constelación. Entonces, existe algo que decimos que hay una jerarquía, una especialización jerárquica, digamos, una evolución distinta, mayor o menor, en comparación de unos y otros nuevos. Pero en conjunto todos fueron parte del movimiento. Y dentro del movimiento existe la jerarquía. Es decir, la jerarquía no lucha, forma parte del movimiento. Y el maestro Jesús, por ejemplo, siendo humildad, puede pedir a un discípulo un dato para no tener que buscarlo en el cosmos. Ahí es la humildad. Es el lavar los pies de los discípulos, es simbólico. Hay una humildad. ¿Por qué? Porque no tiene importancia. Creerse algo siempre es crear un vórtice de energía negativa. Y para entrar en la tercera iniciación hay que haber vencido el orgullo espiritual. Y el orgullo que causa la autoconciencia o afirmación de las propias características humanas relevantes que han sido adquiridas. O el conocimiento íntimo de alguna posible iniciación adquirida también. Y esto hace al hombre orgulloso, por elevado que sea. Y no se puede penetrar en la cuarta iniciación sin haber vencido totalmente esta fuerza que aún pertenece a los vehículos inferiores, que es la glorificación de la propia suficiencia. El creerse un hijo de Dios, el creerse importante, el saberse un iniciado. Cuando ya no hay nada de esto, eres un perfecto iniciado. El hará, cuando ya penetra dentro del camino que le conduce a la crucifixión, entonces conoce el valor de la humildad. Y durante un tiempo indeterminado, porque no tiene determinación, el iniciado, el Arhat, se siente completamente solo, en presencia de la oscuridad más espantosa, que no puede concebir y no sabe cuánto durará. Y el dolor, la angustia de sentirse inseguro y no poder aferrarse a ningún cabo de seguridad constituye la prueba máxima del Señor. Es la verdadera noche oscura del hombre. Y esto lo pasa el Arhat. Una vez pasada esta crisis, sucede la desintegración del cuerpo causal, como que ya nada quiere, porque aquella soledad ha sido tan espantosa, ha renunciado a todo, porque allí no puede caber nada, solamente hay un sufrimiento muy agudo que quema las últimas escorias. Y entonces viene el fuego del Fuat que levanta las fuerzas que estaban ocultas aún dentro del cuerpo de luz del cuerpo causal, y automáticamente el Arhat se siente libre del orgullo y de todo cuanto llevaba a través del tiempo. Así que no tengamos paciencia, no seamos impacientes, porque la impaciencia siempre lleva algo de orgullo, el querer demostrar a todos los demás que puedo ir deprisa, o de que puedo ser esto o lo otro. Hay que seguir tranquilamente el camino y llegar a un punto en el cual te das cuenta realmente de que hay alguien detrás de ti que te está conduciendo como niño, y este es el logos planetario, de la misma manera que el logos planetario se siente conducido por el logos solar, y el logos solar a sí mismo es un niño ante el logos cósmico y debe sentirse conducido también. Y así
quemando etapas y quemando todo cuanto hay que quemar hasta llegar a las más altas constelaciones del espacio. Esto está muy bien, pero cuando vemos el plan y vemos nuestra situación microscópica dentro de él, pero aplicando aquí las palabras de Pablo de Tarso, que hay que arrebatar el cielo por la fuerza, entonces, ¿cuál es la posición correcta? El cielo por la violencia solamente se arrebata cuando se está luchando los tres puntos: el físico, el astral y el mental. Pero en el plano búdico la lucha entorpece, paraliza la acción. Hay que penetrar por la sagrada puerta sin lucha, sin resistencia, sin reacción. Y el problema del que practica la yoga es el encontrar que no existe lucha y que no hay que crear reacción y resistencia en los vehículos, tal como decíamos allí, que hay que gobernar a los vehículos pero sin oprimirles. Hay que ser sabio incluso en esto. Incluso el tibetano dice: si queréis liberaros de las enfermedades, amad las enfermedades, porque cuando lucháis creáis una resistencia. Es lo que puso un pacto Gandhi en la India con la inofensividad, que dentro de esta inofensividad ha habido una alteración de principios y se ha rendido un culto al mundo emocional, pero el principio es válido siempre. La persona que no resiste vence, porque la lucha siempre lleva como consecuencia una reacción, ya sea de un problema que quieres resolver o de un vehículo que quieres controlar. Siempre la reacción siempre está motivada porque el pensador no ejercita completamente sus poderes de observación o sus poderes de persuasión. A un vehículo se debe persuadir, no se debe gobernar de esta manera despiadada. Igual que la mente, lo que decíamos ayer. Cuando la mente está dentro de un sentido de valores, como está actualmente, psicológico, y queremos desarraigar la mente de sus valores, utilizamos la lucha contra los pensamientos o contra las imágenes. Y me pregunto si hemos resuelto el problema mental utilizando la lucha. Y estamos todavía creando una confusión mental. Estamos dentro de la lucha, estamos dentro del proceso de reacción que crea la mente al creador de la mente, que es el pensador. Entonces, si hay algo que afecta a los sentidos, que hay algo que afecta al entendimiento o que afecta al cuerpo emocional, hay que examinarlo fríamente, muy atenta, creadoramente, sin crear un oasis de paz, intentando crear un oasis de paz a través de esa reacción, o intentando blandir el arma contra los demonios, tal como se dice ocultamente. Sino que hay que contemplar, observar tranquilamente, sosegadamente el proceso. Lo que no puede conseguir la lucha atroz de la voluntad, lo consigue la observación serena del corazón. Pues también es importante en nuestra vida, porque el corazón es el único centro del hombre que puede emitir la energía del cuarto rayo en su pura esencia de armonía, o sea, sin conflicto. La mente, cuando adopta la divisa del cuarto rayo, es la armonía a través de la lucha, estamos bien, a través del conflicto, lo cual no sucede con el corazón. El corazón siempre está de acuerdo, siempre está sutilmente adaptado, siempre está religiosamente, devotamente sumiso a la voluntad de Dios. Y eso es el yoga. Y es la fuerza al propio tiempo más tremendamente ígnea que existe en el universo. No se trata de la mansedumbre del quietista de la Edad Media,
No se trata de vivir religiosamente, místicamente apartado de las luchas sociales, tal como sucedió hasta ahora. Se trata de dejar la soledad y buscar la compañía de los demás para ayudarlas, para conservar dentro de los límites de la acción el proceso creador de la naturaleza, tal como la naturaleza nos enseña. De aquí hay un tema muy grande para meditar, porque todos luchamos útilmente contra algo o contra algo. Siempre hay una lucha, siempre hay un proceso de descomposición orgánica interna. Como analogía, el Agni Yoga es el cuarto yoga, digamos, que se le da a la humanidad, por lo tanto también simboliza la cuarta iniciación. Naturalmente. Es, por así decirlo, la entrada más directa al plano búdico. Cuando la mente está serena, cuando no se piensa, cuando hay paz realmente en la mente, no hay formulación de pensamientos. Hay paz, simplemente. Y el objetivo del hombre en la vida es solamente uno, la paz. Porque la paz lleva la abundancia del corazón, lleva las rectas relaciones humanas, lleva el poder del thaumaturgo, lleva el poder de la sabiduría, porque el corazón sabe, la mente solo conoce. Y todas estas cosas vienen dentro de ese sistema de valores que radican en el más humilde de los santuarios del corazón, que no es el culto del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, hay que insistir en el hecho, es el camino trazado desde el plexo solar hasta el chakra cardíaco. En cambio, Agni Yoga trabaja específicamente sobre el corazón, sin preocuparse de nada más. Pero naturalmente, si la persona empieza a pensar con el corazón, la mente queda vacía. Vacía de conceptos, llena de plenitud. Y cuando la mente está completamente vacía, el corazón desborda. Y entonces surge del corazón la llama ígnea que lo quema todo. Se da cuenta entonces que cuando se habla de que Dios es un fuego consumidor, se hace referencia al corazón y no a la mente. La mente solamente persigue cosas, el corazón siempre descubre. ¿Te das cuenta de la diferencia? El que persigue tiene que luchar, pero el que descubre está robado con el conocimiento adquirido o con la sabiduría que va penetrando en su interior. Todo este proceso es maravilloso. Y ahora es el momento en que se puede practicar, precisamente porque la constelación de Libra está en una posición óptima con respecto a la Tierra. Y ahora en la Tierra son muchos los iniciados que adquirirán la cuarta iniciación planetaria. Pero nuestro logos planetario adquirirá la cuarta iniciación solar. Y el logo solar adquirirá la cuarta iniciación cósmica. Y esto no se sabe, pero hay que saber que cuando hablamos del signo de Libra, hablamos del cuarto rayo de armonía sin conflicto. Porque el conflicto es solamente cuando este rayo está proyectándose sobre el hombre que está en crisis. Y que la armonía hay que buscar a través de crisis y dificultades. Pero de todas maneras, el mundo marcha y hay que ser optimistas. Y aunque veamos en nuestra nación o en el mundo que nos rodea estos signos deprimentes, que son siempre símbolos de soledad espiritual o de una participación de los bienes adquiridos, hay que ser optimistas porque el corazón lo puede todo. Y si todos los hombres pensasen siquiera un momento con el corazón, el mundo se transformaría en virtud de las fuerzas que invocarían de los espacios cósmicos. Entonces, cuando se habla de iluminación, se podría hablar también de Agni Yoga. También. Es que solamente puede haber iluminación cuando la mente ha dejado de pensar.
cuando la mente ha dejado de perseguir. En este momento se produce la iluminación. Es decir, que cuando existe la iluminación de una criatura no panofísica, es porque había un momento en que la polaridad masculina y femenina que produjeron el proceso de concepción han prácticamente quedado equilibrados. No puede existir una iluminación o un alumbramiento incluso de una criatura en el plano físico si no existe una integración perfecta en aquel momento cósmico del signo de Libra operando sobre el aspecto masculino y femenino que han llevado a esta concepción o este periodo de gestación. Como la luz. La luz es el resultado del cuarto rayo. Porque el cuarto rayo es el equilibrio de la polaridad. Y la luz es el equilibrio entre la polaridad positiva y la negativa de la luz. Se produce naturalmente este hecho. Y hay muchas cosas que saber sobre el signo de Libra. Porque el signo de Libra representa el cuarto subplano del cuarto plano del sistema solar. El centro mismo del universo. Y por lo tanto hay una relación entre el cuarto subplano del cuarto plano, que es el plano búdico, dentro del sistema solar, y el logos de la constelación de Libra. Pero el logos de la constelación de Libra está siempre dentro de todo equilibrio realizado en cualquier nivel dentro de nuestra Vía Láctea. Tiene una importancia fundamental porque la constelación de Libra o sus aspectos superiores desconocidos, es decir, la constelación superior de la cual dimana está en una posición idéntica con respecto a los universos superiores al nuestro. Con respecto al gran proceso cósmico. Con respecto al gran proceso cósmico. Pues de esta manera vemos que cuando Hermes Trismegisto decía que igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba, estaba utilizando la máxima que recibió el nuevo solar tal creado el universo cuando estaba creando el primer planeta que debía ser regido por el cuarto rayo. Recibió la confirmación de esa sentencia cósmica por el logos de la constelación de Libra. Y el logo solar transmitió a los ecles al dictado de este gran axioma y iniciado el planeta Hermes Trismegisto la concibió de acuerdo con el principio de que igual es abajo que arriba, igual es arriba que abajo, que es la ley de la balanza. Siempre veremos el signo de Libra en acción, más en nuestro planeta, que es el cuarto planeta del sistema planetario septenario, porque hay un cuarto reino que es la humanidad, un cuarto centro, porque hay una cuarta glándula endocrina que es la glándula timo, y porque existe también una cuarta iniciación cósmica a la cual todos accederemos algún día.